Bueno, si ninguno tiene ninguna pregunta, vamos a empezar. Yo sé que vienen de pronto de otras clases, de otras actividades, de pronto algunos cansados, de hecho algunos se encuentran laborando en estos momentos, pero bueno, vamos a colocar toda la disposición y todo el empeño posible para nosotros no, pues no alejarnos y no desviarnos acá con la temática, ¿sí? Todos ustedes están en el tecnólogo, ¿cierto? Sí, señora, por lo menos yo sí. Me escriben que hay mucha interferencia. Todos están escuchando interferencia. Yo no escucho ninguna interferencia. Ok. Bueno, de pronto es la señal de la compañera. Bueno, yo hasta el momento tengo bien la señal. Por eso estoy preguntando si me escuchan bien y todo. Voy a apagar entonces un momentico la cámara para ver si de pronto así pueden ver mejor. Bueno, entonces conversábamos cómo vamos a trabajar, cuál va a ser la dinámica de esta asignatura. Bueno, como su nombre lo dice, mediciones y muestras ambientales, pues también yo quisiera preguntar, ¿qué otras asignaturas ligadas a la parte ambiental han estado viendo? Se dan varias, ecología y saneamiento básico, está esta, ¿sí? Dime, Kevin. Kevin, ¿nos ibas a comentar algo? Ok. Bueno, No, bro. no, ok, listo. Hay otras asignaturas que están vinculadas también pues a la parte ambiental, ¿sí? Y son ecología y saneamiento básico y también está gestión ambiental. Y está esta asignatura que es muestreo, ¿sí? Mediciones y muestreo ambiental. Entonces, me gustaría saber cuál de estas tres han visto para también, porque ahí podemos estar eh, revisando contenido y poder revisar conceptos previos. Buenas noches, profesora. Pues hasta el Hola. momento dimos como en tercer semestre, dimos saneamiento básico. Ok. Bueno, sí, porque en saneamiento básico, en ecología y saneamiento básico se ven unos conceptos que son los principales, ¿sí? Como qué es la contaminación, cómo hacemos contaminación con el tema del aire, del suelo, etcétera, ¿sí? Y por eso decía que era primero el concepto de qué es medio ambiente, cómo interactúan las especies en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces quería preguntar esa parte para que nos quedara claro los conceptos que vamos a tener. Vamos a tener una prueba diagnóstica que la estaré colocando en estos días, ¿sí? Para que ustedes puedan también verificar qué conceptos traemos desde antes hasta ahora. Vamos a trabajar la primera unidad en el próximo encuentro y hoy vamos a dar la introducción. Regáleme un minutico que no quiere abrir el archivo, entonces estoy intentando abrirlo por otra parte.
Bueno, en el chat me están preguntando que si habrá grupo de WhatsApp. Voy a enviar mi número Profe, yo tengo una pregunta. y si ustedes lo Es que- quieren armar, pueden hacerlo. Ay, dime. Disculpa. Profe, yo le quería preguntar si este es el grupo C de muestra ambiental. Sí, este es el grupo C, gestión ambiental no. Este es muestreo, mediciones y muestreo ambiental. Ok, profe, gracias. De tecnología. ¿Por qué tú tienes algún grupo de gestión ambiental? No, profe, solamente quería confirmar que estuviera en la clase, que es. Ah, bueno. No, sí. De hecho, ahorita estuvimos preguntando eso al principio y estuvimos conversando acerca de eso por todos los inconvenientes que han tenido, pues tanto la universidad como nosotros con el tema de si es bloque 1, si es bloque 2, si es de tecnología, si es de administración, en fin. Pero hasta la fecha este es de tecnología y es el grupo C. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar, que ya abrió el archivo, vamos a compartir pantalla acá. Estamos observando la pantalla, chicos. Sí, profe. Ok, listo. Señora. Por ahí me preguntan que si quieren armar el grupo de WhatsApp, si desean, ármenlo y me agregan. Ahí les coloqué mi número por si me quieren agregar y ahí estamos pendientes para el tema de las clases. Igual, sobre todo para el tema de los ID, de los salones de clases, porque si ustedes se fijan lo que uno descarga, en bloque 2 sale un salón y después nos mandan otro y entonces es mejor pues hablar el mismo idioma y tenerlo. Entonces, comenzamos con la parte de... Señora, pena. Sí, dime. ¿Y su número cuál es? Yo lo coloqué ahí en el chat. Qué pena, profesora. No sale. No sale. No sale, maestra. No, señora. Lo acabo de colocar. Ahora, en el chat. No sale todavía. No sale. Anda, ¿cómo va a ser? Ah, ya, espérense ahí. Ahora sí. Sino que me salía para un estudiante nada más. Ahora sí. Creo que ahora sí. Sí, señora. Listo. Se dejó de compartir la pantalla. Ahora vamos nuevamente. Ok, ahora sí. Entonces, nuestra asignatura, mediciones y muestreo ambiental. Cuando nosotros hablamos de mediciones y hablamos de muestreo ambiental, ¿a qué creen ustedes que estamos haciendo referencia? A las mediciones de los agentes físicos higiénicos que puede haber en el ambiente. Sí, así es. ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos de mediciones es porque necesitamos realizar la medida, ¿sí? De algo que está incidiendo. Para nosotros poder tomar decisiones y poder decir, estamos dentro de norma o estamos fuera de norma, necesitamos haber hecho una medición previa, ¿verdad? Cuando hablamos de muestreo, ¿qué quiere decir eso de muestreo? Tomar una muestra, valga la redundancia, del
del ambiente de trabajo, o sea, puede ser, no sé, organismo o alguna gente que pueda causar daño. Exactamente, o sea, cuando hablamos de muestreo, representa tomar una muestra, ¿sí? Ya puede que sea una sola muestra o puede que sean varias muestras y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestro programa como componente, el componente grande de gestión ambiental, por eso es que nosotros vemos la asignatura de ecología y saneamiento básico, ahora vemos mediciones y muestra ambiental y también van a ver la asignatura de gestión ambiental como tal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de administración de la seguridad y salud en el trabajo, nosotros no podemos dejar de lado el tema del medio ambiente. Y uno de ellos que nosotros necesitamos conocer e identificar, ¿sí? ¿Por qué me sirve a mí? ¿Para qué es importante que yo tome esas mediciones y para qué es importante que yo haga un muestreo ambiental? Que es lo que lo compartía la compañera ahora y decía, profe, nosotros necesitamos saber cuánta cantidad hay, llámese microorganismos, cosas que nos estén afectando, que estén implicados y que le estén haciendo daño al medio ambiente, ¿sí? Eso es lo que yo necesito medir. ¿Y cómo lo hago? Lo hago tomando muestras, ¿ya? Lo hago tomando muestras. ¿Qué es lo que yo necesito saber? ¿Cómo le voy a dar cumplimiento a estas mediciones? ¿Cómo le voy a dar cumplimiento a este muestreo? Y para eso yo siempre debo iniciar por algo y es la normatividad, la parte legal, ¿sí? La parte legal que nos compete. En este caso, no solamente la parte legal en cuanto a lo que es ambiente o medio ambiente, sino también a lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de esa manera, aparecen ciertas normatividades como es la Ley 99 del 93, que es la que forma el Sistema Nacional de Ambiente, ¿sí? Es la primera normatividad que surgió y lo primero que se dijo acerca de lo que es el medio ambiente acá en Colombia. A partir de allí se fueron dando, los diferentes, las diferentes normas y las diferentes acciones a nivel ambiental en nuestro país. Los diferentes decretos como el 2820 del 2010, que es para las licencias ambientales, la resolución 627 del 2007 para el ruido, y así sucesivamente una normatividad que va y se ejerce tanto en agua como en fuentes móviles, contaminantes, aire, uso eficiente de energía. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos cualificar, cuantificar, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes que pueden afectarnos a nosotros en nuestro ambiente de trabajo? Si hay contaminación del aire, ¿cómo va a contaminar o cómo va a afectar directa o indirectamente a nuestros trabajadores? ¿Sí? No solamente recordemos que cuando nosotros hablamos de medio ambiente, no solamente vamos a estar pendientes de nuestros trabajadores, sino del entorno. Hay algo fundamental en este caso y es que cuando nosotros hablamos de medio ambiente o de gestión ambiental o de lo que tenga que ver con el componente ambiental en el lugar que yo me encuentre trabajando, hay algo muy importante y es la comunidad, ¿sí? Los que están alrededor mío, los que están en mi entorno. Se hace necesario no solamente evaluar los componentes a nivel de nuestros trabajadores, de nuestro lugar de trabajo, sino ese entorno. Cómo estamos interactuando con la comunidad, cómo estamos interactuando con ese medio ambiente, cómo estamos llevando esa relación, ¿sí?, con la flora y la fauna que está circundante a nuestro lugar de trabajo. La idea es dar o tener siempre un mejoramiento continuo, siempre ir mejorando. Por eso, en la mayoría de los sistemas de gestión, ya sea de gestión de calidad, como en gestión ambiental o en los sistemas integrados de gestión, incluyen el ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar para uno poder intervenir en ese componente ambiental. ¿Qué objetivos tenemos? Ya hemos mencionado pues que el objetivo general era conocer e identificar por qué era importante hacer estas mediciones y este muestreo. Ahora bien, en los objetivos específicos, vamos a tener en cuenta que hay que conocer
los conceptos o los fundamentos básicos sobre qué es una medición, qué es una muestra, qué es ambiente, ¿sí? Comprender cómo funcionan esas variables meteorológicas, qué son las variables meteorológicas y qué tienen que ver y por qué se tienen que medir. Afianzar conocimientos en las técnicas de medición de parámetros en riesgos laborales. Entonces, que voy a tener en cuenta la luz como parámetro de riesgo laboral, sí. Voy a tener en cuenta las radiaciones, sí. Voy a tener en cuenta el ruido, sí. Entonces, es afianzar esos conocimientos con respecto a la norma. Revisión de la normativa para la medición de parámetros en Colombia. Entonces, primero que todo, siempre debo irme a la normatividad. ¿Qué dice la legislación colombiana? ¿Qué dice? ¿Hasta cuánto me es permitido? ¿Hasta qué parámetros me es permitido? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites permisibles? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Desde dónde en dónde debo estar y en dónde no me debo pasar? La idea es que nosotros podamos tener un conocimiento que nos ayude a desempeñarnos de manera correcta en la vida laboral, ¿sí? Que nosotros podamos decir, bueno, aquí haciendo una evaluación previa o haciendo una evaluación diagnóstica de la instalación, de mis instalaciones, de mi lugar de trabajo, puedo decir o podemos decir que se hace necesario esta y esta y esta medición, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos al final del día con esta asignatura, que usted pueda implementar ciertas mediciones y ciertos muestreos en el lugar de trabajo. Usted pueda decir, la luz, por ejemplo, puede afectarle a mis trabajadores. Entonces, ¿cómo voy a implementar un plan de muestreo con respecto al tema de la luz? ¿Sí? Para eso es a lo que estamos llamados. Nosotros en la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo estamos llamados ¿a qué? Estamos llamados a qué? Estamos llamados a hacer prevención en todo momento, ¿sí? Porque la idea es, como dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Y en estos momentos es también lo mismo y es totalmente aplicable a esta asignatura y es totalmente aplicable a nuestra carrera. Para nosotros que estamos en el día a día, que estamos en ese campo, que debemos velar por la salud y la integridad de nuestros trabajadores, de nuestro entorno, ¿sí? Incluso de nosotros mismos, implementar todas estas estrategias como lo son el tema de la gestión ambiental, ¿sí? Y aquí, manteniendo esa calidad con que hemos venido trabajando, hace que nuestras actividades laborales tengan un valor importante en cuanto a la toma de decisiones, ¿ya? Y no solamente por que no sea solamente por darle cumplimiento a una normatividad, sino que sea la forma correcta en que vamos a actuar. Las diferentes competencias a desarrollar, encontramos aplicar estos conocimientos, ser capaces y tener capacidad creativa, actuar en nuevas situaciones. De hecho, desde el año pasado hasta la fecha, nos ha tocado ser así, nos ha tocado ser creativos, nos ha tocado tener capacidad de actuar en nuevas situaciones. Imagínense, la del COVID-19 encerraron a todo el mundo. ¿Y qué? ¿Cómo hacemos? Jefe, ¿cómo hacemos? Nos vamos todos para la casa, seguridad y salud en el trabajo, jefe. Primero debemos estar y cuidarnos, ¿sí? Entonces, allí fue donde nosotros tuvimos nuestro cuarto de hora. Yo recuerdo el año pasado, y no sé quién de ustedes también pueda compartir lo mismo, a cada ratico, cada 15 días salía una nueva resolución, un nuevo lineamiento con respecto a bioseguridad, protocolos de bioseguridad, y entonces todo el mundo corriendo, pero es que ya hice el protocolo, no, corríjalo porque ahora dice tal cosa. No sé quién le pasó eso, que pueda de pronto compartir un poquito de esa experiencia. A mi profe, cada 15 días, así como usted dice, nos tocaba corregir el protocolo de bioseguridad, actualizarlo, hacerle nueva versión. Eso es una locura. Y Un eso a estrés que uno nivel, manejaba. y eso a nivel de papel, ¿cierto? Sí, Pero recordemos que cada acción que nosotros hacemos, como es una actualización, un cambio de versión, etcétera,
hay algo fundamental y es la implementación, ¿sí? Donde le damos a conocer, donde damos la capacitación o la socialización del documento nuevo que se realizó, ¿verdad? Y no, yo creo que uno no había terminado de decirle, mira, que ahora hay que hacer esto, esto y esto, cuando ya los 15 días, o sea, no había terminado uno de socializar el documento anterior cuando ya estabas cambiando de versión, cuando ya estabas añadiéndole o cuando estabas quitándole cosas a el protocolo de bioseguridad. Entonces fue un reto muy grande y pues a la final eso es lo que nosotros buscamos, no solamente en esta asignatura, sino en toda la integralidad que tiene la carrera, y es esa capacidad de poner en práctica los conocimientos que usted tiene en cada una de las asignaturas que ve, ¿sí? Usted pueda ver y decir, ay, yo en algún momento, lo que pasa es que esa clase la dije un sábado por la noche, entonces yo ya tenía la pereza, flojera de todo el día, ¿verdad? Pero yo vi una clase que se llamaba Mediciones y Muestreo Ambientales, y la profe nos decía que era importante hacer mediciones de ruido, ¿sí? O la profe nos decía que no solamente las típicas que conocemos, sino que podemos tener algunas otras situaciones, objetos a mediciones con respecto al tema ambiental, ¿ya? Que yo esté en esa capacidad de identificar y de decir, bueno, acá hay un problema y cómo lo voy a resolver, ¿ya? Y competencias específicas es que puedan analizar e interpretar ese proceso de medir parámetros ambientales, ¿ya? De medir parámetros ambientales. Hay algunos estudiantes que dicen, ay, profe, pero es que yo sé que se toman unas muestras de agua, pero yo no sé tomar la muestra de agua. De pronto usted no sabe tomar la muestra de agua, pero tiene el fundamento y el conocimiento y puede saber, ah, bueno, listo, me voy a remitir a tal norma y en tal norma me van a dar los parámetros, ¿ya? Sobre todo, ahí habría un cumplimiento de la normatividad, ¿sí? Un cumplimiento de la normatividad tanto ambiental como de seguridad. Nos genera indudablemente competencia ante los demás y hay un verdadero desarrollo, ¿sí? En lo que es la parte territorial. Tendremos 3 unidades temáticas, la primera, la segunda y la tercera, que las vamos a estar desarrollando en los diferentes encuentros, cada una con un tema o con subtemas, ¿sí? Y a la final hay que tener una evaluación, ¿sí? Que nos ayude a registrar las 3 calificaciones. Aquí nos dice cómo va a ser la metodología que vamos a implementar. Entonces, ya hoy, en el día de hoy, estamos haciendo presentación del microdiseño, de los contenidos temáticos, ¿ya? En el foro temático, el foro de discusión, perdón, va a ser publicado también esta semana para que ustedes también puedan compartir allí de sus experiencias. No sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Profesor, una pregunta. Buenas noches para todos. Buenas noches. Con respecto de la duplicidad que hay en el campus, esto directamente lo arregla pues el profesor, el docente del programa de administración. Porque mediciones y muestreo ambiental, pues yo con una compañera la tenemos doble. ¿La tenemos qué? En bloque 1 y pues la tenemos doble, o sea, nos aparecía en bloque 1 y ahora pues obviamente nosotros la estamos dando en bloque 2. Pero Entonces, ¿en cuál la tienes matriculada? No recuerdo. Nosotros la tenemos matriculada en bloque 2, en esta. Entonces, pero no han borrado todavía esa materia de bloque 1. Entonces, a la hora de subir de pronto ustedes las calificaciones, que no nos vayan a, pues obviamente a perjudicar, que aparecemos doblemente. No sé si me logro entender. Regálame un segundito, que a mí me tocó desde el mismo sistema, desde aire, ¿sí? Me tocó descargar toda la personal que tenía registrado, precisamente para salir de dudas con esto, porque incluso tengo estudiantes que son de bloque 1, pero me aparecen unos en el grupo B, otros en el grupo A, ya. Y entonces voy a
Regálame un segundito, voy a tomar el listado y voy a verificar con listado en mano. Ok, sí, señora. Entonces, bueno, listo, ahí estuvimos viendo lo que era el contenido. Yo te hago una pregunta ahora. ¿Tú entraste a alguna clase de bloque 1 en alguno de los grupos? No, señora, es que nosotros matriculamos en este bloque 2. Ah, pero les aparece también bloque 1. Sí, señora. Bueno, Incluso lo no que solo pasa con es que a esta mí... materia, con otras materias nos pasó también lo mismo. ¿Cuál es tu nombre? María Clara Orozco Barros. María Clara Orozco. Ando aquí con las hojas y todo. María Clara Orozco. Aquí me apareces, dice Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La Sí, asignatura señora. es Mediciones y Muestra Ambiental, grupo 3. Entonces, grupo 3, pues asumo que es el grupo C, ¿cierto? Sí, señora, bloque B, ¿no? No me sale nada, o sea, en aire aparecen así. De hecho, yo las imprimí todas porque tengo estudiantes, no te digo que hay estudiantes que me dicen, no, profe, yo aparezco en el grupo B, pero usted pones en el A y así sucesivamente. Entonces, ahí Profe, solamente me dice grupo 3. Este mi es de nombre, aire, donde se registran las notas, ¿sí? ujú. Mi nombre es Rosemary Vide, yo le escribí un correo, tengo el mismo inconveniente que la compañera, Pero y tú me apareces en este exactamente, mismo listado, en el grupo 3. ajá, Me exacto, aparece el grupo María. 3 es porque el grupo 3, o sea, el número 3 que está en el medio que hace la diferencia entre el bloque A y bloque B. Porque en el bloque A está registrada la materia de la misma forma, pero ya le digo con qué número aparece. Es que Aparece grupo 2. grupo La 2. lo que registramos, o sea, las personas que están registradas en el bloque A, se terminaba el 6 de noviembre, bueno, esa aparece como grupo 2 en aire. Y nosotros somos grupo 3, los del bloque B. Ok. Sí, no, a mí me tocó porque muchos me estaban diciendo, profe, que yo estoy de este grupo, profe, que yo estoy de tal grupo, y yo, ay, se vuelven locos ustedes y se vuelve loco uno también. Entonces yo dije, voy a ir corroborando. De hecho, Eric Altamar no está acá conectado. Bueno, vamos a mirar más bien. Ana Victoria Rodríguez, voy a corroborar que esté aquí. Sí, señora, acá está Ana Victoria Rodríguez. Katia Ospino también está aquí. Lina Varela también está aquí. Lina Marcela, ¿cierto? Lina Marcela está aquí. Señora. Rosemary Vides también. Katy Juliet Valdés también está aquí. María Clara, que ya la habíamos buscado.
Profe, presente, profe, la hora le alta mar. Ah, fíjate, no apareció Eric. Listo. Thais Galindo. Thais Galindo, aquí está. Karina Gaviria también está. Olga G. Olga G es Olga González. Sí, señora. Olga Patricia González. Sí, señora. Listo, perfecto. Nuris Pérez. Aquí estoy. Listo, Nuris, sí, aquí también aparece. Bueno, Profe, aquí disculpe, mi compañera Nuri Serrano le manda a pedir excusa porque se le presentó un inconveniente y no pudo entrar a clase, ¿yo? Ah, ok, pero Nuri Serrano también me aparece aquí, ¿oíste? Sí me ¿Aparece? Sí, señora. Nuri Ginés Serrano Quiroga. Sí, señora. Listo. Entonces yo también estoy haciendo un chulito porque, pero por ejemplo, Anis Vallejo no me aparece aquí. Anis Vallejo. Hola, profe, buenas noches. No, profe, pues a mí me llegó la notificación de la clase de hoy. Profe, no se le escucha, tiene el micrófono No apagado. se le escucha nada. Ay, qué pena. No, es que se hundió y se apagó el micrófono. Anis Vallejo, así apareces acá. Sí, señora Anis Vallejo. Te cuento, Anis, que no te veo en ninguno de los grupos que alcancé a imprimir. No te veo. De lo que es gestión ambiental. Anis Vallejo, ¿y cuál es tu código? 2019-22-31-057. Nada, Vallejo. Nos toca revisar, Anis, porque no aparece, o sea, no aparece acá en listado. Ah, ok, profe, de todas maneras, como a mí me A ti mandaron te la aparece en plataforma y todo. en plataforma, sí, todo, estoy dando clase y todo normal. De pronto es algo que tiene que hablar con el señor Leonardo para ver qué pasa. Sí, porque Profe, pero en el listado de alumnos del grupo, en la plataforma de, no ahí de admisiones, sino en la... Estoy en la- entrando a la plataforma para ver. ahí sí salen. Ahí sí sale. Estoy Sí, entrando a la señora. plataforma para verificar. Porque es que vuelvo y Está de repito, o sea, sexta. vuelvo y repito por eso, porque de pronto no aparece. Anis, ¿y cómo te aparece a ti en tu plataforma de admisiones? Ajá, Tienes que ajá. revisar eso porque tú puedes aparecer acá, pero en admisiones si no estás, no te pueden subir la nota. Mira que te aparecen Exactamente. admisiones. Exactamente. Y hacer esa consulta, ¿sí? Hacer esa consulta al programa, porque mira, si no te aparece, yo después no puedo ingresar esta nota. O sea, por eso volví y les dije, tengo los listados, porque la idea era tener los listados de todos los estudiantes y que verdaderamente aparecieran en plataforma, pero también aparecieran con la materia matriculada. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar la nota, lo que acabo de mencionar la compañera, a la hora de pasar la nota, pues yo podré tener todas tus notas calificadas, pero no tendría dónde registrarlas, ¿ya? No tendría dónde registrarlas si no aparece. De Ah, bueno, hecho, entonces, a mí me aparece. No, a mí me ajá. aparece aquí. Es más, voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Sí? Me apareces en plataforma. En plataforma sí me apareces. Míralo, ahí está Anis Vallejo Herrera, ¿cierto? O sea, Sí, señora. me aparece en plataforma, pero no me aparece en los listados oficiales. Entonces, yo eso lo voy a colocar acá, Anis Vallejo
Herrera. De todas maneras, voy a ¿Cuál es el consultar con el código? profesor. Repíteme el código, por favor, un momentico. 2019 Sí. 22 31 057. Listo. Sí, tanto de mi parte como de tu parte, pues hay que revisar. Hay que revisar, Ok, pero en este momento no me aparece en el estado oficial. Listo. ok, profe. De todas maneras, yo consulto con el profesor Leandro para que me comente qué pasó Sí, ahí. sería lo ideal. Sea lo ideal. Tenemos a Kevin Orozco. Vamos a buscar a Kevin Orozco. Aquí está, Kevin José. Paulina Montero. También aparece. Jennifer Carbonó. Jennifer Paola. Aquí está. Erika del Castillo. No quiero decir que con esto que estoy haciendo es porque sea obligatorio que entren o no a la asignatura. Esto no tiene nada que ver en el encuentro, sino que para evitarnos todos esos inconvenientes que hemos tenido, que no aparezco, que sí aparezco, que profe me aparece la matrícula 2 veces, la asignatura me aparece 2 veces en bloque 1, bloque 2. Por eso estamos haciendo esto, porque después, si bien es cierto, tenemos más inconvenientes. Del Castillo. Erika del Castillo. Sí, aquí está. Hinojosa Olga. Aquí está. Daimar Cuadro. Este es tu nombre. Así, aquí está. Daimar Carolina. Presente. Eri Altamar, que ya lo habíamos marcado. John Mario Bonilla. Y Carlos Mauricio Carvajalino. Se pone Carvajalino Coronado, entonces lo deja loco a uno aquí con el nombre, Carlos Mauricio. Bueno, sí, ya, ¿a quién no llamé? Yo creo que llamé a todos los que estaban aquí enlistados. Entonces, Anis, quedamos pendientes contigo. Anis, pero entonces si quieres te unes al grupo. Profe, ya me uní ya. Listo, entonces cualquier cosita estamos ahí mencionando ese caso en particular, pero yo creo que con los demás quedamos hasta el momento, pues los que no pudieron ingresar, nos toca realizar como la verificación de eso. Entonces, viendo y resumiendo de pronto lo que nuestra asignatura nos manda, ¿sí? Tenemos esas 3 unidades temáticas y pues, bueno, vamos a compartir acá y vamos a dar la introducción de esta asignatura. Entonces, mediciones y muestras ambientales. En esa primera imagen que tenemos allí en pantalla, vemos ciertas actitudes, ¿sí? De los trabajadores, uno como expuesto a algo, como a mucho ruido, ¿verdad? Y tapándose las orejas, como que qué pasará ahí, ¿sí? Vemos a otros como exposición a cierta luz, ¿ya? Unos con una intensidad más alta que los otros donde la luz está reflejando, otros sí utilizando sus medidas de protección personal. Esto en cuanto a temas de químicos peligrosos o radioactivos, aquí la señalización también de químicos radioactivos, y por ejemplo este que se está enfrentando a vibraciones que se encuentran aquí. Nuestras herramientas y lineamientos, pues vamos a usar y hacer uso obligatorio pues de la plataforma Brightspace, que es la que nosotros manejamos en nuestro campus universitario, ¿sí? Este tema y reuniones por sesiones virtuales mediante Zoom. Tratemos de evitar el plagio, o sea, si yo hice mi tarea, pues que sea mi tarea y no que plagiemos la tarea de los compañeros. Una buena redacción, una buena ortografía, generación y orden de ideas en las propuestas que ustedes nos hacen en cualquiera de los
de las actividades que son asignadas o de las actividades que desarrollemos durante el tiempo de la asignatura. En nuestro microdiseño veíamos 3 unidades temáticas. La unidad 1, fundamentos conceptuales de medición, muestra y ambiente, o sea, que es cada uno de ellos. En la segunda, variables meteorológicas y cómo se miden esos parámetros también, parámetros ambientales, claro está, cuál es su incidencia, cuál es la normatividad que les compete. Y en la unidad 3 veremos algo de que es la legislación ambiental para medición de los parámetros en Colombia, o sea, ¿qué nos piden aquí en nuestro país? Si vamos a hacer medición de ruido, ¿qué nos piden? ¿Cuál es la norma? Etcétera. ¿Y quiénes son esas autoridades ambientales que nosotros tenemos acá en el país? En la unidad 1 nos va a mostrar los fundamentos y qué son los conceptos de medición, muestra y ambiente. Pero también vamos a ver cómo se define, cuáles son los componentes ambientales, qué es una muestra, qué es un muestreo, una medición, por qué son importantes realizarlos y los tipos de muestreo que existen hoy en día. Entonces, generalidades de esas mediciones de nuestro ambiental. ¿Qué es el medio ambiente? Para ustedes, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué es eso de medio ambiente cuando hablamos medio ambiente? Como el ecosistema. Sí, ¿qué más? Ana Victoria, ¿qué tienes para decirnos? Carlos Mario, ¿qué tienes para decirnos? ¿Qué es medio ambiente? Lina, ¿qué es medio ambiente? Paulina, ¿qué es medio ambiente? Es como un sistema formado por varios elementos. ¿Cómo cuáles? La naturaleza. Sí. Y ¿qué? Hay factores que son bióticos y que son abióticos, ¿cierto? Entonces puede ser, por ejemplo, la luz, el agua. Ajá. Sí, Entonces, Olga, ¿qué podemos resumir de qué es medio ambiente? Puede ser un conjunto de factores físicos y biológicos Sí. que nos rodean, pues, a nosotros los seres humanos. Ok. John Mario. Carvajalino. Carlos Mario, creo que es Carvajalino, sí. Carlos Mauricio es la cosa. Daimar. Kevin. Profe, el medio ambiente pues es un espacio en el que se desarrolla la vida de distintos tipos de organismos. Se encuentran los seres vivos, no sé, ¿qué más? Sí. Entonces, podemos decir que el medio ambiente, ¿sí? Nosotros hablamos de medio, Es lo no, que nos porque estamos rodea, en ¿no? este medio. Bueno, Rosemary, vamos a darle la oportunidad. Qué pena. Bueno. Profe, el medio ambiente es como lo que nos rodea, donde estamos, lo que nos, ya sea nuestro ambiente de trabajo, el ambiente de ecosistema, siempre hay un medio ambiente que rodea sea todos los seres vivos, en este caso estamos hablando específicamente de los seres humanos. Por ahí una compañera decía ahorita que el medio ambiente, en el medio ambiente había una relación entre factores que eran bióticos y factores que eran abióticos. Cuando nosotros hablamos de factores bióticos, son aquellos que tienen vida, ¿sí? Como cuáles, los animales, las plantas, los microorganismos, ¿ya? Tienen vida. Nosotros, los seres humanos, nosotros hacemos parte de ese factor biótico, ¿sí? Que tiene vida.
Pero también vemos otro factor que es los factores abióticos. Abióticos, obviamente, pues, como su nombre lo dice, pues sin vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían esos factores abióticos? Tenemos la luz, tenemos el aire, tenemos el suelo, tenemos el agua, ¿sí? Con factores abióticos. Entonces, el medio ambiente, ¿qué es? Es ese entorno, es ese espacio donde habitan, donde se relacionan esos factores bióticos con los factores abióticos, ¿ya? Y están en un espacio, a lo que llamamos hábitat. Están cuando hay relación de diferentes poblaciones y de diferentes especies, hablamos de ecosistema, donde envuelve un ecosistema, pero todo lo grande es el medio ambiente, ¿sí? Es el medio ambiente. Entonces, el medio ambiente va a ser el espacio donde van a coexistir quiénes o a donde se van a relacionar quiénes, tanto los factores bióticos, ¿sí? Como los factores abióticos y cómo van a incidir en esa relación. Entonces hay algo muy importante y uno dice, bueno, el agua es un factor abiótico y el suelo es un factor abiótico, pero fíjese que si usted no tiene agua, no vive, ¿cierto? No vive. Y así como nosotros no vivimos sin agua, cualquier cantidad de especies también, ¿ya? Si nosotros necesitamos del agua, necesitamos del aire, necesitamos de los rayos del sol, necesitamos, ¿sí? Nosotros necesitamos del suelo para poder cultivar, vea, lo que nos vamos a comer, ¿cierto? Entonces, nosotros, por eso es que hay una relación con el medio ambiente, ¿ya? Con nuestro entorno, con todo lo que se desarrolla allí. Entonces, el medio ambiente. Ahora, las mediciones ambientales, ¿sí? ¿Qué vendrían siendo las mediciones ambientales? Iba a apagar la cámara y se me apagó el micrófono también. Qué pena con ustedes. Entonces, habíamos dicho que el medio ambiente, ¿sí? Era aquel donde coexistían o donde estamos todos, ¿sí? No solamente nosotros los seres humanos, sino también los animales, los microorganismos, las plantas, etcétera. Y que nosotros necesitamos de los otros factores. Ahora bien, como nosotros necesitamos del agua, no podemos tomar cualquier agua, ¿cierto? De allí es donde viene que hay ciertas mediciones de factores o parámetros. Yo puedo hablar de que voy a hacer mediciones de factores, ¿sí? Mediciones ambientales de factores. ¿De cuáles factores? Pues hacer mediciones de esos factores abióticos, ¿sí? Yo puedo hacer mediciones en el suelo, puedo hacer mediciones en el agua, puedo hacer mediciones en el aire, ¿sí? Puedo hacer mediciones de la luz del sol emitida acá a nosotros, del calor, ¿sí? Puedo hacer todas esas mediciones. Pero también hablamos de parámetros, ¿sí? Hablamos de parámetros. Dentro de esos parámetros también hablamos de variables, como son las variables meteorológicas. Entonces, a variables meteorológicas como cuáles, el clima, indudablemente, es una variable meteorológica que yo debo tener presente. Imagínense qué pasaría si no estudiáramos el clima. ¿Qué pasaría si no estudiáramos el clima? Profe, no sabríamos cuáles son esos cambios climáticos que se pueden presentar y nos tomarían de sorpresa. Entonces vemos cómo también se condiciona, cómo condiciona la temperatura, ¿sí? Ciertos ambientes. No solamente eso, sino que imagínense que usted no supiera cuál es la temperatura ideal aquí para cultivar. Pues
obviamente no le dieran los cultivos que se dan en esta región, ¿cierto? Si hace mucho calor, pues no se dan ciertos cultivos. Si hace mucho frío, pues tampoco se dan ciertos cultivos. Entonces, todas las variables meteorológicas también son importantes y son parámetros. Y por eso dice ahí, guardan estrecha relación. ¿Por qué guardan estrecha relación? Hombre, porque esos factores, por ejemplo, el sol, ¿sí? ¿Cómo va a incidir el sol en el clima? ¿Sí ven qué es lo interesante? ¿Cómo va a incidir el sol en el clima, por ejemplo? ¿O cómo va a incidir el sol en la calidad del agua? ¿O cómo va a incidir el sol en la calidad del aire, por ejemplo? Entonces guardan estrecha relación, ¿sí? Y entonces, cuando se nos hace necesario realizar actividades de muestreo, allí lo que vamos a hacer es a recolectar. Y como decía la compañera, una muestra, ¿sí? Cuando vamos a hacer muestreo es porque vamos a tomar muestras. Entonces, ese muestreo corresponde a una actividad a recoger una pequeña porción. Entonces, ¿qué es una muestra? Una muestra es una pequeña porción. En este caso viene siendo de algún factor ambiental que ya los mencionamos, como los factores abióticos, ¿sí? Algún factor ambiental o algún parámetro ambiental, pero esa muestra debe representar o debe ser muy igual, o sea, mejor dicho, debe representarnos el todo, ¿sí? ¿Cómo así que el todo? Usted está en una oficina, usted está en una oficina, y usted esa oficina hoy le toma una muestra de aire, se la toma la otra semana o al día siguiente o en diferentes horas. La muestra debe ser algo representativo de lo que se está tomando ahí en esa área día a día, ¿sí? Para poder representar cómo va a ser eso. Si yo hago un muestreo, yo tengo que determinar con qué frecuencia lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a hacer, porque lo que buscamos o lo que se busca en hacer estas actividades es que esa muestra sea representativa. ¿Qué quiere decir? Que represente ese todo. Pongamos un ejemplo. Yo tengo, hay un lago que está pasando, un lago o un cuerpo de agua, una corrientica de agua que está pasando cerca de mi lugar de trabajo. Yo tomo diferentes muestras. ¿Para qué? Para identificar cuáles son esos elementos que se necesitan, cuáles son los datos, qué características tiene a nivel físico, químico, microbiológico, ¿ya? Para poder tomar medidas y acciones. Y eso pasa hoy en día, pasa mucho, las diferentes empresas, por sí o por no, realizan esta serie de exámenes a nivel físico-químico y microbiológico, a nivel de laboratorio, para identificar que lo que está pasando en ese cuerpo de agua o en esa porción de agua va a ser siempre así, ¿ya? Va a ser siempre así y se va a mantener dentro de los parámetros ya establecidos por la normatividad colombiana. Entonces, quisiera preguntar, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Listo, entonces podemos decir que es una muestra. Podemos decir que es una muestra. Ahí lo tienen. Nada, se quedaron callados. Bueno, vamos a continuar. Ya tienen sueño, hambre. Nada, mira, no responden nada. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Bueno, por ahí una de las profes estaba diciendo. Buenas noches, señor. Buenas noches. Por ahí Buenas una noches, profesora, señor, pues. una compañera comentaba, parece que estuviéramos en una sesión de espiritismo. Así que bueno. ¿En una Continúa. sesión de qué, perdón?
de espiritismo. Ah, ok. Sí, ella, la compañera decía, uno está dando la clase y uno cree que está en una sesión de espiritismo porque en realidad uno empieza, ¿será que sí me están oyendo? ¿Será que sí? ¿Será que sí hubo contacto con el más allá? Pero bueno, era para ver si estaban despiertos también. Se considera una actividad sencilla. Vea, le van a decir, vaya y tome muestras. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta o es solamente mi percepción de que los que están trabajando como HSQ o en seguridad y saben el trabajo, pues terminan haciendo acciones de talento humano, terminan siendo brigadistas, terminan siendo los que apoyan los sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental. Mejor dicho, uno es el todero, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces ustedes dicen, bueno, hay que tomar unas muestras a calidad de aire, por ejemplo, para verificar el aire de acá. Entonces, ¿quién lo hace? No, que lo haga el HCQ, que lo haga el de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo haga ese, que lo haga ese. ¿Por qué? Porque consideramos los muestreos como una actividad sencilla. La verdad sí es una actividad sencilla, pero es sencilla cuando usted tiene personal entrenado. Cuando yo le digo a usted, mire, este aparato sirve para tomar un pH del agua. Estoy poniendo ejemplo, ¿sí? O este aparato sirve para poder medir el ruido en tales ambientes. O este equipo es para esto, ¿sí? Cuando usted de verdad conoce, el personal está realmente entrenado en la actividad, ¿ya? ¿Qué más debemos hacer? Debemos observar muy bien y planificar muy bien el proceso de muestreo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ahí en esas dos imágenes están uno tomando muestras de suelo y el otro está tomando muestras de agua. Está haciendo algún tipo de medición en agua. Ambos están haciendo las mediciones en campo, ¿ya? Ambos están Señora, haciendo... sobre la imagen yo le quería comentar algo de que estaban haciendo las mediciones en el suelo. Yo una vez estuve presente, yo trabajaba en una obra y estaban haciendo unas mediciones para ver si el suelo era apto para la construcción. Y ahí metían una máquina, no recuerdo bien el nombre, pero metían la máquina a una profundidad de 5 metros. Y la tierra, o sea, a medida de profundidad, la tierra iba cambiando de, por decirlo así, como de color. Y todo era con el fin de mirar para ver si el suelo era apto para poder construir. Si no es arenoso, si no es arcilloso, ¿sí? Se verifican todas esas condiciones del suelo. Imagínense una construcción en un suelo arenoso, ¿sí? Esos cimientos, pues obviamente no van a quedar óptimos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que se van a caer los edificios. Yo no sé si ustedes han visto los casos en Medellín. En Medellín hay varios casos de edificios. En Cartagena también hubo un caso que se... Ah, ok, sí, en Cartagena, ajá. ¿Qué sucede allí? Hay dos cosas. Una, que este ejercicio de tomar muestras y de verificar calidad de suelo para saber si el suelo de verdad, su vocación es ser suelo para construcción. Y lo digo de esa forma porque no todos los suelos, así como no todos están para cultivos, no todos están para ser construidos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede en este tipo de obras? Como lo que pasó en Cartagena, en Medellín, incluso en Estados Unidos. ¿Vieron la noticia esa que hasta gente que se fue a vacunar y no sé qué, se fue para Miami y en Miami se cayó el edificio? Entonces, no solamente es aquí en Colombia, ¿verdad? Hay varios factores y es ese que les acabo de mencionar, pues que indudablemente o definitivamente el suelo no era apto para eso.
Pero otra, cuando estas construcciones tienen bastante tiempo, es también porque no toman las medidas necesarias, a veces ahorran incluso, ahorran en material, y por eso es que vienen ciertos inconvenientes, ¿ya? Utilizan materiales de baja calidad también. Entonces, fíjense que puede ser por varios motivos o razones. Pero lo que decía el compañero, es importantísimo realizar todo este tipo de mediciones para saber a qué nos vamos a estar enfrentando. Este tipo de muestreo o este tipo de muestras que se hacen antes de, nos sirven para diagnosticar, nos sirven para decir a ciencia cierta qué es lo que se va a hacer y cómo se va a abordar. Por ejemplo, en este caso, un muestreo. Llámese muestreo en suelo, en agua, en aire, etc. Entonces, pero lo importante es que dicen, se considera una actividad sencilla y creen que cualquiera puede salir a tomar una muestra. Lo principal es que la persona se encuentre entrenada, que conozca el muestreo, que conozca el proceso, el cómo lo va a hacer, ¿sí? El cómo lo va a hacer, que sea muy crítico al momento de tomar la muestra para llevarla al laboratorio y pues para, por obvias razones, hacerle los exámenes correspondientes, ¿ya? Las muestras, Disculpa, oye, sí, disculpe, por lo menos en el área de seguridad y salud en el trabajo, el tema de tomar por lo menos la prueba de alcoholemia, eso es se puede decir que es un muestreo, ¿no? sí, claro que sí, eso es un muestreo. ¿Por qué? Porque tomas muestras cada tanto de tiempo, digamos, si lo haces todos los fines, digamos, allá trabajan los sábados, por poner un ejemplo. Entonces, el viernes, de viernes para sábado, el que entra el sábado, usted le hace la prueba para ver si está, está o no está en grado de alicoramiento, ¿cierto? Eso es un muestreo. Eso es un muestreo. Usted toma muestras, ¿ya? Usted toma muestras. Si usted lo hace y todos los fines de semana le hace muestra, eso es un muestreo. O si lo determina para hacerlo cada mes, o si lo determina para hacerlo cada 15 días, etc. Eso es tomar muestra. ¿Sí? Eso es tomar muestra. Que se puede tomar muestra. Profesora, pero ahí yo tengo una duda, qué pena con usted acerca de Sí, las dime. muestras y eso. Tengo entendido, en mi ignorancia, que las personas que pueden hacer las mediciones y el muestreo ambiental son como tal los higienistas, o sea, personas de salud ocupacional o otras carreras con especializaciones en higiene industrial. O hay unas mediciones que podamos hacer nosotros los tecnólogos, no sé. Vuelvo y te repito, hay mediciones que las pueden hacer ustedes también. Con respecto ¿Cómo a cuáles? aguas, le voy a poner un ejemplo. En aguas, ¿sí? En aguas. Como les decía al principio, yo soy microbióloga y trabajé muchos años acá. Para ser más específica, trabajé de 9 a 10 años con el Laboratorio de Salud Pública acá departamental de Magdalena, y en el laboratorio todos los meses o todos los días llegaban muestras de agua que se tomaban en todos los municipios del departamento del Magdalena, ¿ya? Incluyendo Santa Marta. ¿Quiénes tomaban las muestras? Los técnicos eran los que tomaban las muestras. Las muestras no las tomaban los profesionales. Bueno, los profesionales cuando se hacía necesario o cuando el técnico no estaba contratado. Era responsabilidad de nosotros los profesionales entrenar a los técnicos. Y eran precisamente técnicos de saneamiento. Ellos eran los que realizaban el muestreo y nos llevaban las muestras al laboratorio. ¿Para qué? Para nosotros poderlas analizar. Y había ciertas muestras que las podían tomar en campo, como cuáles, como el pH, el cloro. Con los equipos, la mayoría, o sea, cuando se quiere tomar muestras en campo, para eso hay ciertos equipos. Valga la redundancia, los llamamos equipos de campo, porque toman la muestra y la muestra se puede tomar ahí mismo en el sitio, ¿ya? Por ejemplo, una muestra de agua, y vuelvo y pongo el caso de la muestra de agua, uno toma pH y cloro en el sitio. Eso lo hacen los técnicos, ¿sí? Eso lo hacen los técnicos. Entonces, Pero para eso no tenemos que recibir una capacitación especial. No, indudablemente. Y es lo que dice ahí en la diapositiva. Dice, una actividad ¿Quién da esa sencilla, capacitación? pero el personal tiene que estar entrenado.
Yo ¿Y recuerdo quién que da yo, esa capacitación, docente? Qué pena, o sea, ¿quién es? Me imagino que es una capacitación que deben certificar, no debe ser como que, yo capacité ya, debe ser una capacitación certificada, me imagino yo. sí, Pues yo tengo entendido, disculpe, tengo entendido que las empresas, por lo menos nosotros en el área de seguridad y salud en el trabajo, nos debe capacitar en ciertas áreas. ajá, Volviendo al tema de la prueba de alcoholemia, pues la empresa, si ellos quieren que uno haga esa parte de tomar las muestras de alcoholemia, pues la empresa te debe capacitar. Lo digo Sí, ahí porque tienes que tener un curso de perito, o sea, específicamente dice la norma que tiene que ser un perito en medicina legal. Eso dice la norma. Exacto, exacto. Lo Pero que no pasa es que sabía, por ejemplo, que en los hay temas casos, de microbiología, me imagino que también debe haber especificaciones parecidas a la de la prueba de alcoholemia, me imagino yo. bueno, con respecto a lo que ustedes están diciendo, mira, sale algo y es lo siguiente. No, no todas las pruebas, ¿sí? No todas las pruebas pueden ser realizadas, o bueno, voy a ponerlo así. Ustedes han visto ahora con el tema del COVID, ¿cierto? Con el tema del COVID. Uno sale y entrena al personal para que tome las muestras, ¿listo? Pero hay otro personal que es el que realiza los análisis. Entonces, la mayoría del personal que trabaja en seguridad y salud en el trabajo se le entrena para que tome muestras, pero en algunos casos no son los que procesan las muestras. ¿Por qué? Hay unos casos donde las pruebas se pueden hacer pruebas rápidas, las tan llamadas pruebas rápidas, de lo que usted quiera, de lo que usted quiera, ¿sí? No solamente hablando pues a nivel de la persona, ¿sí? Sino también hablando a nivel de suelo, a nivel de agua, a nivel de aire. Hay pruebas rápidas y hay pruebas que se te dan en el instante, ¿ya? Ese tipo de pruebas, cuando son, la mayoría siempre son en campo. Para eso se han desarrollado cualquier cantidad de equipos que nos ayuden a tomar muestras en campo y que no sea necesario irse hasta el laboratorio para analizar, ¿ya? Que sí debes estar entrenado, sí, vuelvo y les repito. Yo era una de las personas que capacitaba todos los años a los técnicos de saneamiento. Todos los años, así tuvieran 50 años de estar trabajando en la secretaría, todos los años yo llamaba a la gente, venga y viene a entrenarse. Así se toma la muestra de agua, así se toma la muestra de esto, así se toma la muestra para físico-químico, así se toma para microbiología, etcétera, etcétera. O sea, el entrenamiento debe haberlo. La persona debe tener la capacidad y la experticia, ¿sí? Para tomar muestras. Pero nosotros, si estamos bien entrenados, conocemos la actividad, la hemos hecho en ocasiones anteriores, podemos hacerlo. Si usted puede tomar muestras de agua, usted puede tomar muestras de aire, usted puede tomar muestras, no sé, de suelo, ¿ya? No sé si alguno tenga alguna pregunta o duda también. Profe, mi pregunta es sobre ese ítem o ese estándar que dice la resolución 0312 cuando le pide a las empresas tener evidencia de las mediciones ambientales. ¿Quiénes son los encargados de realizar las mediciones ambientales? O sea, si las ARL pueden apoyar en el desarrollo de esas mediciones y si la empresa es una empresa pequeña, vamos a decir que con 5 trabajadores, 4 trabajadores, pero el nivel de riesgo es 5 y le corresponde realizar esas mediciones ambientales y muchas veces no tienen las herramientas la empresa y la ARL porque tienen poquitos trabajadores tampoco les da ese recurso. Exactamente. Entonces, ahí tú qué haces. Tú lo que puedes hacer es determinar, primero revisar lo que diga la norma, ¿sí? Y puedes ampliar un poco el muestreo. Entonces, decir, primero, son pocos trabajadores, segundo, la norma me exige que haga un muestreo, pero no me dice cuándo, ¿ya? O me dice que tenga las evidencias de que hago exámenes. Te pongo caso puntual, yo trabajo mucho con el sector de alimentos y al sector de alimentos siempre le exigen que tenga pruebas del agua, que tenga pruebas de la superficie, o sea, que haga ese tipo de muestreos ambientales precisamente, que haga calidad de agua y que haga el tema de ambientes en el lugar de trabajo, o sea, que no haya microorganismos que puedan estar afectando esos alimentos.
Pero entonces tú dices, una empresa también lo mismo. Tienen 6 empleados, 8 empleados, entonces tú preguntas a la ARL si te hace eso y te dice que no. De una te dice que no. Entonces, ¿qué haces tú? Tú te buscas un laboratorio o te buscas personal experto que te pueda garantizar ese servicio. Y por ejemplo, los exámenes microbiológicos y físico-químicos para aguas en cafeterías o en restaurantes o en empresas, ya ellos te dicen, haz 2 veces en el año nada más. ¿Ya? ¿Para qué? Porque es que eso también incrementa los costos. Entonces, la frecuencia quiere decir cada cuánto lo vas a hacer. Esa frecuencia del muestreo tú la amplías. Antes, ¿qué hacíamos? Antes la señora, la dueña de la empresa, me decía, ay, hay que hacer los exámenes. Y ella cada 3 meses, cada 3, 4 meses, miércoles, decía, hay que llamar a la persona, hay que llamar al laboratorio para que venga y me los haga. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes pocos empleados, no te da para tener toda una infraestructura para hacer laboratorios, ni para hacer, o ni mucho menos para comprar los equipos. Entonces tú contratas a un externo. En ese caso, ella contrataba un laboratorio y ya cuando venía, cuando se iba acercando la fecha, ay, ella se afanaba. Este año tuvimos visita del INVIMA y le pregunté precisamente eso que tú estás diciendo al INVIMA. Yo le decía, mire, acá pues la producción es buena, pero no es grande como una de las empresas grandes. Las empresas grandes se dan el lujo de tener diferentes empleados que le tomen las muestras, que le procesen las muestras, incluso hasta laboratorio. Pero las empresas pequeñas no. Y me dijo, haz que te hagan una vez al año todo el perfil de los exámenes. Siquiera una vez al año. O si no, que te lo hagan fraccionado. Una vez al año te verifican calidad microbiológica y en el otro semestre te verifican calidad físico-química. Entonces, fíjense cómo se puede trabajar ese tema de los muestreos. Y eso es con el fin de ¿qué? Con el fin, bueno, todo este tema es costoso. Mire, trabajar con medio ambiente, trabajar con el ambiente es costoso, ¿sí? Es costoso. Entonces, a veces por escatimar, por guardar un poco, ¿sí? No lo hace. No lo hace, pero la idea es realizarlo siempre. No sé si tengan alguna otra pregunta o si así quedaste con más dudas o con menos dudas. Profesora, yo tengo una duda específica. Estuve mirando una lista de chequeo de trabajo en espacios confinados, ¿cierto? En espacio confinado, digamos, pongamos un ejemplo, hay un tanque de unos 6 metros, 7 metros, que se puede considerar espacio confinado. Y la tarea es aplicación de epóxicos o impermeabilizantes o ese tipo de cosas que botan gases y vapores. En ese caso, el muestreo ambiental se debe hacer cada tiempo determinado, mismo en el área. Esas mediciones las tiene que hacer un especialista o la puede hacer la persona, el inspector SST que esté ahí en campo. Si tú tienes el equipo y te has tenido el entrenamiento, lo puedes hacer tú. Ok, listo. Muchas gracias, profesor. ¿Por qué lo digo? Porque si la empresa tiene la capacidad de tener el equipo y hay algo en que a veces, bueno, las empresas pasa esto, compran el equipo y cuando vienen a ver, no, que el equipo necesita este reactivo o necesita unas pilas así ya sabes, y ya no sirve. Y ahí el equipo archivado porque no tienen los reactivos. Entonces hay que verificar siempre, tener las condiciones. Si te resulta mejor, por ejemplo, lo que yo decía ahorita, a la señora le resulta muchísimo mejor, cada 6 meses está llamando al laboratorio, ¿sí? Pero si y obviamente ella llama al laboratorio y no se compra los equipos. Pero si tú acá tienes un espacio confinado y vas a estar midiendo calidad de aire y lo necesitas hacer, no sé, voy a inventar, cada 15 días, ¿qué te sale más rentable? Pues obviamente comprar el equipo, ¿cierto? Y hacer la medición. ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay que tener algo muy en cuenta y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de aseguramiento de calidad,
con respecto al informe de resultados, o sea, cuando queremos emitir ciertos resultados, que los resultados de las mediciones que estemos realizando sean confiables, ¿sí? Sean confiables, hay varias cosas y varios aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos es que el personal esté, uno de ellos, yo diría que de los principales es que el personal esté entrenado. Entonces, para aseguramiento de la calidad de los resultados, de que tus resultados de esa medición verdaderamente sean confiables, ojo, porque te puedes estar metiendo en líos, ¿sí? Te puedes estar metiendo en líos al final del día, ¿ya? Entonces, personal entrenado, equipos buenos, pero ¿cómo sabemos que el equipo está bueno? Porque yo tengo el equipo calibrado, porque tengo el equipo certificado, porque tengo su garantía, porque tengo sus mantenimientos al día, ¿sí? Tengo todo ese tema y entonces puedo decir, ah, ese equipo con que están haciendo esa medición de suelo fue calibrado o fue certificado tal día, ¿sí? Y el mantenimiento se le hizo tal día, mantenimiento si fue preventivo, si fue correctivo. Eso va a incidir en la medición, en la calidad del resultado de la medición. Así te lo tome una empresa o lo tomes tú, ¿ya? ¿Qué sucede? Que a veces las empresas no están, porque eso cuesta, vuelvo y repito, a veces no están en la capacidad, lo que ustedes comentaban, si son 5 o 6 empleados, imagínate, hacer una inversión de comprar equipos, de estarle haciendo el mantenimiento, de tenerlos calibrados, donde se llama a una empresa o a un laboratorio de calibración, donde viene y te dice que si dio 5 es 5, ¿ya? No que le parece que sea 5, no. Si es 5 es 5. Otra cosa, tenemos en cuenta el ambiente donde hacemos la medición, ¿sí? Si el ambiente, si va a ser en un espacio cerrado, si va a ser en un espacio abierto, entonces hay que tener en cuenta nuestro entorno, nuestro ambiente, en el caso de tomar la muestra. ¿Qué otra cosa verificamos? Que la metodología o lo que se vaya a hacer sea de la manera correcta. ¿Cómo así? Usted, este procedimiento, si usted lo va a realizar, usted lo debe tener documentado. Documentar toma de muestras en espacios confinados, no sé, estoy inventando, pero usted debe tener el desarrollo, el documento, donde le diga a usted, toma de muestras de tal, ¿sí? Toma de muestra de calidad de aire. Y ahí describe el procedimiento. Se realizarán mediciones para verificar la calidad del aire en estos espacios, con estas actividades, con una frecuencia de tanto tiempo, quincenal, semanal, mensual, como usted la determine, ¿ya? Será realizada por el personal interno, o si no es por el interno, por personal externo, o de pronto usted toma la muestra, pero la procesa el externo, ¿sí? Todo eso debe quedar por escrito en el documento, ¿ya? Ante todo, revisar normatividad. Entonces, recordemos, para tener aseguramiento de calidad en cuanto a una emisión de un resultado, en cuanto a una emisión de una valoración de esta, de una medición de esta que haya sido realizada, debo tener en cuenta el personal, el equipo que estoy utilizando, las condiciones ambientales, ¿sí? Las condiciones ambientales, el sitio donde lo voy a realizar y si el documento está escrito, ¿cómo está ese documento? No sé si así quedó claro o para todos, si quedó clara la información. Sí, docente, por lo menos para mí, sí, muchas gracias. ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro, sí, señora. Listo. Hay cosas, y que de pronto la compañera lo mencionaba ahorita, y es cierto, si la norma usted le dice que debe ser personal entrenado, es que es así, que debe ser con X o Y carrera o X o Y formación. Si la norma lo pide, sí. Si de pronto la norma no lo pide, pero alguna autoridad sí lo pide, también hay que revisar esa parte, ¿sí? Y lo otro que siempre hay que revisar es la parte económica. Y eso sí se lo digo con claridad, ¿sí? Si no estoy en la capacidad de comprar equipos, de tener los equipos, pues verifico cada cuánto. También el parámetro al cual yo estoy muestreando, ¿sí? O el factor al cual yo estoy muestreando. ¿Qué impacto va a tener, ya sea a nivel negativo o a nivel positivo, sobre el proceso que yo desarrollo
en esa compañía, en esa empresa, si es elaboración de un producto, si es la prestación de un bien o un servicio, ¿sí? Entonces, hay que verificar primero eso. Miren lo que dice la diapositiva, la buena elección del sitio, y es lo que acabamos de mencionar ahorita. La frecuencia, cada cuánto lo vamos a hacer. Identificar los parámetros a los cuales yo voy a tener en cuenta y voy a decir, a este necesito hacerle medición, ¿ya? ¿Y cómo vamos a ejecutar ese muestreo? Ahí ya empieza, ya ese es el primer paso. Por eso también decía que mencionar lo del ciclo, eso lo veíamos ahorita en el microdiseño, que hablaba del sistema, de sistemas integrados de gestión, con la estrategia de implementar la herramienta de planear, hacer, verificar, actuar. Eso para mí me ayuda a hacer una evaluación, me genere resultados confiables, que era lo que estábamos hablando ahorita, y yo pueda decir, hombre, se hizo este estudio, se hizo esta evaluación de este estudio, de estos factores ambientales, de estos que eran indicadores visibles, etcétera, y los resultados fueron estos, ¿ya? Los resultados fueron estos. Entonces, para todos, esta ha sido nuestra parte introductoria con respecto al muestreo y a lo que van a ser las mediciones ambientales. Entonces, ¿qué va a ser una muestra? ¿Qué va a ser una muestra? Va a ser esa porción pequeña, ¿verdad? Va a ser esa porción pequeña objeto, ¿sí? Objeto a estudiar, a evaluar, para ver si contiene esas características originales que tiene el todo, ¿sí? Que tiene la porción o el ambiente o el espacio o el factor que nosotros necesitamos evaluar, ¿sí? Evaluar. ¿Qué es muestreo? Es realizar esa actividad de tomar las muestras, pero de una manera organizada, donde esas muestras ya se ha considerado cuáles son las características para realizar ese muestreo. La frecuencia se va a determinar también de igual manera, ¿sí? Voy a compartir la pantalla. ¿Sí estamos viendo? Sí, profe. Voy a colocarlo desde acá. Entonces nos hablan, por ejemplo, acá de monitoreo ambiental. Y lo primero que nos dicen es monitoreo calidad de agua, ¿sí? ¿Qué hacemos con calidad de agua? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Cuál es la legislación? Fíjese, siempre nos vamos a la norma. Parámetros, ¿qué es lo que yo necesito evaluar para decir eso tiene calidad o no? Por ejemplo, acá realizamos cálculo de caudales, los tipos de muestras, ¿sí? Tipos de muestras, los criterios generales, cuáles son los equipos más usados, hay multiparámetros, turbidímetro, colorímetro, pero todos estos equipos son costosos y hay que hacerles mantenimiento cada tanto de tiempo, hay que tenerlos calibrados. Era lo que yo les mencionaba ahorita. Lo mismo pasa para el monitoreo de calidad de aire. Hay que definir cuál va a ser el protocolo de monitoreo de calidad del aire, que era lo que yo te mencionaba ahorita. Yo debo tener el documento de cómo lo voy a hacer, ¿sí? Y qué tener en cuenta ahí en cuanto a legislación. ¿Cuáles son las normas que le van a aplicar? ¿Sí? Como un procedimiento. Exactamente, exactamente, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos a nivel de sistemas de gestión de calidad, pues a nivel de sistemas de gestión, pues tú puedes tener protocolos, puedes tener guías, puedes tener manuales, puedes tener lo que llamamos los famosos POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados, hablamos de programas, ¿sí? Hay diferentes, dependiendo a lo que corresponda, ¿sí? Así le vamos a poner el nombre.
Pero en general, cuando se habla de un protocolo de monitoreo de calidad de aire, el protocolo te va a decir el paso a paso de cómo se hace, qué debes hacer, quiénes son tan involucrados, etcétera, etcétera. Pero sí, como nos acabaste de mencionar. Es el procedimiento redactado ahí. Bien, se devolvió. Se devolvió. El muestrador Highball para material particulado. Hay diferentes, un tren de muestreo, una estación meteorológica, GPS, cámara, o sea, todo, monitoreo de calidad de ruido. Entonces, fíjense, lo mismo para todos, nos vamos a la legislación, empezamos a verificar a quién le aplica, a quién no. Los equipos, el sonómetro es el más usado. Pues más adelante vamos a hablar de ellos, pero era para a manera de introducción, ¿sí? A manera de introducción que conociéramos este tipo de equipos, su funcionamiento, pues su funcionamiento lo vamos a ver más adelante y para qué nos sirve. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, reclamo. No, profe, pues las dudas fueron respondidas en el transcurso de la clase. Bueno, eso está bien. No sé si los compañeros que preguntaron, pues obviamente tenían ciertas dudas. No sé los compañeros que no preguntaron, pero que les sirvió el comentario. No sé si quedaron con alguna duda o tienen también otro comentario.